Bienvenidos a Parlamento Abierto, donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados que esta semana aprobaron por unanimidad diversos decretos relacionados con el desarrollo rural, el consumo de medicamentos, los derechos de las personas con discapacidad y la educación digital. Reformas que todavía deberá revisar el Senado de la República y que aquí alcanzaron el voto a favor de las y los legisladores presentes en la sesión ordinaria semipresencial del miércoles 22 de marzo. Se modificó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, buscando que todos los niveles de gobierno y los sectores social y privado del medio rural contemplen acciones y programas que procuren la seguridad alimentaria. Se destacaron en la tribuna los rezagos que se espera afrontar con la reforma que incorpora el aprendizaje digital en la Ley General de Educación, así como las modalidades y opciones educativas presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, así como la certificación por examen. El dictamen establece que esas posibilidades podrán ser aplicadas en la educación media superior. Al manifestar su apoyo a este dictamen, legisladores de todos los grupos parlamentarios hablaron de la necesidad de cerrar las brechas que la pandemia abrió. Se expuso que las primeras estimaciones del Banco Mundial advierten que por los efectos del COVID, los estudiantes mexicanos perdieron en promedio aprendizajes que equivalen a 2 años de escolaridad. Otro dictamen busca que entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud se incluya la promoción del uso racional de medicamentos, esto en los establecimientos y en las unidades médicas, porque según lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de la mitad de los medicamentos son prescritos, dispensados o vendidos de forma inadecuada y que la mitad de los pacientes no los toma de forma correcta. También se puso al día la Ley General de Comunicación Social para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinen su propio límite del gasto del programa anual en esta materia, a fin de que cuenten con los recursos suficientes para informar sobre las acciones de sus respectivos gobiernos. Aquí la crónica de esa sesión. En la sesión ordinaria del miércoles 22 se aprobaron diversos dictámenes en materia de comunicación social, salud, desarrollo rural sustentable, educación, inclusión de las personas con discapacidad, entre otros. Con 470 votos a favor y una abstención, se aprobó el dictamen que reforma el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia del límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social en las entidades federativas. El límite presupuestario se sujeta a los principios establecidos en el artículo 5 bis de la propia ley, es decir, al principio de austeridad republicana, para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos y utilizarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Al principio de economía y racionalidad presupuestaria, para que exista un manejo recto y prudente del erario respetando los criterios y asignaciones presupuestales. Se aprobó con 473 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones el dictamen que reforma el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para procurar la seguridad alimentaria en el ámbito rural. Que el Ejecutivo Federal procure la alimentación con la participación de los gobiernos, de las entidades federativas y los municipios. Pero sin lugar a dudas es un gran avance, porque la seguridad alimentaria tiene 3 ejes principales. El primero, que haya alimentos disponibles. El segundo, garantizar el acceso de la población a esos alimentos. Y el tercero, garantizar que el consumo sea nutricionalmente adecuado. Fueron aprobadas con 474 votos, 1 en contra y 0 abstenciones, las reformas a la Ley General de Salud, a fin de incorporar entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud el establecer y promover el uso racional de medicamentos en los establecimientos y unidades médicas. Es necesario mencionar que el uso racional de medicamentos se establece cuando los pacientes reciben de manera oportuna la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales,
durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible, asegurando de esta manera el uso de medicamentos solo cuando sean requeridos y que el paciente o su cuidador identifiquen claramente el motivo de su uso y la forma correcta de utilizarlos en las dosis, intervalos y periodos de tiempo indicados por el profesional de la salud. Con el consenso de 470 votos, se aprobó el proyecto de decreto que abroga la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. Incorporando o quitando funciones, obligaciones, atribuciones y hasta cambios en los nombres, como es el caso de Hacienda, que comenzó siendo un despacho, después un ministerio, hasta ser una secretaría. Cada evolución acompañada de leyes que normaban su funcionamiento y que se crean según las obligaciones que van enfrentando los gobiernos. Tal es el caso de esta ley promulgada en el 28 de diciembre de 1950. Se aprobó con 476 votos el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el objetivo de incorporar opciones educativas y el aprendizaje digital. La transformación digital fue acelerada en gran medida por la pandemia y ha llegado a revolucionar las cosas. Durante la llegada de un pedido adquirido mediante una compra digital, hasta un podcast que millones reproducen en el camino a los trabajos, a sus escuelas, el acceso a Internet hoy es parte del día a día de cada uno de nosotros. Y también hay que decirlo, es un derecho reconocido en la Constitución, y así es, un derecho que debe de estar garantizado. Por unanimidad, se avaló el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de asistencia personal. Tiene por objeto coadyuvar con un sector que sin duda alguna es uno de los grupos vulnerables más olvidados del país y de la historia. Las personas con discapacidad y las personas que les cuidan y apoyan. Representa una oportunidad para que en nuestro país se note un avance en la materia y la progresividad de los derechos, además de acercarnos a estándares internacionales. Continuaron en Cámara de Diputados los actos de reconocimiento de la historia, los esfuerzos, las hazañas incluso, que hicieron posible que hoy esta sea la Cámara de Diputados más paritaria del mundo. Un dato que así fue confirmado por la secretaria general, Graciela Báez Ricardes, al inaugurar esta exposición, Las primeras legisladoras, una muestra de imágenes y semblanzas de las 32 mujeres que abrieron la puerta de la representación política para sus respectivos estados. Organizada por la Unidad para la Igualdad de Género de esta Cámara, este es un reconocimiento de las pioneras del Parlamento mexicano, una ocasión para recordar que 2023 es el año en que se cumplirán 70 ya del sufragio femenino, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, un derecho que se hizo efectivo un año después, en 1953, con la primera diputada federal, Aurora Jiménez, asesinada cuando ya había concluido su legislatura, víctima de la violencia política de género, como en este evento lo contó su nieta, Ana Karina Videosola Palacios. Expuso que su abuela fue una defensora de la participación de las mujeres en la política y una activista en la búsqueda de espacios para que participaran en la toma de decisiones, reivindicando siempre sus aportaciones en los cambios cruciales de la historia mexicana. Así que en este marzo violeta legislativo se ha hecho sentir lo que la vicepresidenta de la mesa directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, subrayó al valorar la importancia de esta exposición. Necesitamos, dijo, reconocer el trabajo de las anteriores, porque llegar a la paridad no ha sido fácil y ahora es tarea mantenerla. Y es que la paridad es un principio de la Constitución desde 2019, 4 años apenas. Y como lo celebrara la secretaria general de esta Cámara en la apertura de la muestra, enhorabuena y vida eterna
al Congreso Paritario. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados inauguró la exposición Las Primeras Legisladoras, una muestra que, compuesta por collages con reseñas y fotografías, reconoce a las primeras representantes populares de cada uno de los 32 estados del país. La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricardes, recordó que hace 70 años las mujeres mexicanas pudieron votar y ser votadas. Asimismo, hizo énfasis en que un año después, en 1954, Aurora Jiménez fue electa como la primera diputada federal en nuestro país. Está compuesta precisamente por 32 perfiles distribuidos en 12 collages. Se integra, por ejemplo, para el caso de Tamaulipas, a mi paisana Elvia Rangel, quien llegó a la Cámara de Diputados en 1961. La vicepresidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra Castillo, recordó a la exdiputada María Elena Chapa citándola: ni más ni menos, simplemente iguales. Yo, la primera vez que fui diputada, pues éramos muy pocas mujeres. Como senadora de la República, electa por mayoría, nos dimos a la tarea, todas las mujeres de todos los partidos, a destrabar la reforma constitucional que nos daba la paridad para los cargos de elección popular. Posteriormente, las que nos siguieron en el 2019 lograron la paridad total. La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández enfatizó que el servicio público debe ser corresponsable y debe de llevar a que la ciudadanía confíe en sus gobiernos. Esta posición ha sido muy difícil porque el tema, creo que todas las mujeres lo traemos aquí, el tema de buscar la igualdad, de buscar el ejercicio de nuestros derechos, no debiera de ser una denuncia ni una demanda, deberíamos de ejercerlos todos los días desde nuestras casas. Por su parte, la diputada Beatriz Rojas Martínez destacó la participación de mujeres como la sufragista Elvia Carrillo Puerto, Leona Vicario, una luchadora social por la independencia de México, Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, y Matilde Montoya, la primera doctora. La lucha que dieron las mujeres feministas con anterioridad nos fueron abriendo los caminos en todos los ámbitos. Hoy, nosotras como diputadas y en los diferentes cargos que nos desempeñamos de toma de decisión, nos sentimos orgullosas porque nos abrieron brecha esas mujeres sufragistas. En su intervención, la diputada Alejandra Pani Barragán mencionó que se siente orgullosa de pertenecer a la 65ª legislatura, auténticamente paritaria al estar integrada por 251 diputadas. Entonces yo platicaba con las diputadas de que deberíamos de fomentar también más valores en nuestros hogares, todos en conjuntos, el papá, la mamá, los hijos, y que también como diputadas federales nosotros también hagamos nuestra parte que nos corresponde aquí, pero es un trabajo en conjunto que tiene que hacer las familias, los diputados federales y también, desde luego, el Poder Ejecutivo. Como invitada especial a la exposición, Ana Karina Vildosola Palacios, nieta de Aurora Jiménez, resaltó que su abuela, descendiente de la etnia Cora de Nayarit, tuvo que dejar su hogar para poder estudiar. Hablar de Aurora Jiménez es hablar de una mujer adelantada a sus tiempos, una mujer progresista cuyo legado fue de lucha, empoderamiento por la igualdad y la equidad de género, en la política y en lo social, defendiendo especialmente los derechos de las mujeres y de los niños mexicanos. Esta vez incursionaremos a las joyas que el archivo histórico de este Palacio Legislativo de San Lázaro resguarda. La memoria del andamiaje jurídico derivado de movimientos sociales y políticos. Esas definiciones que se convirtieron en leyes que cimentaron nuestra nación. El ordenamiento de la moneda después de la Revolución, el reparto agrario, el concepto de la propiedad, la evolución misma del Estado y la capacidad de regular las relaciones entre los mexicanos y de construir la aspiración de la igualdad y de la libertad a través de la educación pública.
Vayamos hoy a la primera entrega de Legislando la Revolución. La Dirección General del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados llevó a cabo el ciclo de conferencias virtual Legislar la Revolución, del México decimonónico a la postrevolución, en el marco del 112 aniversario de la Revolución Mexicana, con el objetivo de dar a conocer la gran diversidad de documentos que tiene bajo resguardo el Archivo General. En la primera conferencia, Rafael Nieto y la reconstrucción monetaria en el periodo carrancista, la doctora Leonor María Ludlow Vigers expuso que cuando Venustiano Carranza empieza el movimiento constitucionalista en 1913, se encuentra con una tesorería vacía, por lo que desde el Plan de Guadalupe, Carranza explica que hay un problema de escasez monetaria debido a la demanda ocasionada por la Primera Guerra Mundial. A su vez, Carranza señala que hay abundancia de papel y documentos, por lo que el movimiento constitucionalista opta por la emisión. Va a optar por el camino de la emisión y la justifica señalando que es el camino, que es un camino a largo, es una deuda a largo plazo que pagará toda la nación. Es decir, no se afecta solamente a un grupo, no se afecta, digamos, solo a un sector, pero que obviamente uno de los propósitos fundamentales, bueno, pues va a ser que el Estado, el nuevo Estado que empieza a concebirse, recupere esa capacidad monetaria que perdió durante el periodo porfirista. La doctora Ludlow Vigers resaltó que Victoriano Huerta, a partir de enero de 1914, declaró forzosa la circulación de billetes, ya que antes su circulación era voluntaria. Esto quiere decir que antes cada uno decidía si aceptaba el billete o no al momento de recibir un pago. Si quieres saber más acerca de la reconstrucción monetaria durante el periodo carrancista, consulta el micrositio del Archivo General o escanea este QR. El jueves 23 de marzo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue un intercambio en el que revisaron los alcances de cada uno de estos poderes en las definiciones de asuntos legislativos y de asuntos electorales. Al concluir, el presidente de la Jucopo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velasco, informó que será mujer quien asuma la presidencia del Consejo General del INE. Resultado, aclaró, de una decisión trascendental tomada por todas las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados. Y de inmediato la Jucopo sugirió al Comité Técnico de Evaluación que garantice que la cuarta quinteta sea integrada exclusivamente por el género femenino y que quien presida por primera vez el INE por los próximos 9 años sea una mujer. Y el pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política es sugerirle respetuosamente dos cosas al Comité Técnico: que garantice que la cuarta quinteta sea integrada
exclusivamente por el género femenino, exclusivamente. Segundo, que con esto se confirma la vocación y la actitud de todos los grupos parlamentarios. Hoy, después de escuchar a los integrantes del Tribunal Federal Electoral, a sus magistradas y magistrados, confirmamos esa convicción. Solamente queríamos precisar que no va en la línea de las sentencias de una discusión que tiene que ver si las mujeres o no tenían el derecho o iban a encabezarlo, sino era un asunto de diferenciar el órgano colegiado, que son pares, serán 5 hombres y 5 mujeres, 5 mujeres y 5 hombres, y la sentencia pidió que se diferenciara la presidencia del resto de los órganos, así dice la sentencia. Y en ese sentido nosotros propusimos en la propia convocatoria que fuera mixta con igualdad sustantiva para mujeres. Y ahora confirmamos que no solamente sea igualdad sustantiva, sino que sea integrada exclusivamente por mujeres, pero es una sugerencia respetuosa al comité técnico, ¿eh? Es el pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política, porque ustedes lo saben también, y eso lo comentamos, que fue el propio tribunal el que determinó que no podía de ninguna manera en todas las etapas, hasta que concluyera la última, el comité técnico informar nada con relación al proceso a la Junta de Coordinación Política. Este domingo 26 de marzo concluyó la encomienda del Comité Técnico de Evaluación con la entrega de las 4 quintetas de candidatas y candidatos calificados para convertirse en los futuros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los 7 evaluadores entregaron en sobre cerrado estas 4 listas que contienen los 20 nombres de las personas que obtuvieron las mejores valoraciones en las diferentes fases de este proceso: examen escrito, idoneidad y la entrevista. En la llamada Quinteta Dorada, es decir, la que está integrada por las aspirantes entre las que habrá de definirse a la futura presidencia del INE, figuran por orden alfabético Berta Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Yulesca Circei Bautista y Guadalupe Tadei Zavala. Y es que el relevo previsto para el próximo 4 de abril es para cubrir los cargos que concluirán un día antes los actuales consejeros Lorenzo Córdoba, presidente, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz. Para ocupar estas vacantes se realizó este proceso en el que se aplicó el principio de la paridad. Así que en la otra quinteta, solo de candidatas a un espacio en el Consejo General del INE, están Naima Enríquez Estrada, Claudia Arlede Espino, Jessica Jacibe Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bel López Güences. Las 2 quintetas para los 2 futuros consejeros electorales hombres están integradas por Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mega y Luigi Villegas Alarcón. Y en la otra quinteta se encuentran Diego Forcada Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Netzaí Sandoval Ballesteros y Bernardo Valle Monroy. En el acuerdo difundido por el Comité Técnico de Evaluación se detalla que el viernes 24 de marzo se dieron a conocer los 20 aspirantes que por su trayectoria personal y profesional y valores como la imparcialidad, honestidad y legalidad y su vocación de servicio público fueron considerados idóneos para ser parte del INE. Se destaca que la selección de los perfiles cuidó el criterio de diversidad geográfica, étnica, generacional y de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias. En la presentación de las quintetas, se recordó que no todas las definiciones de los 7 integrantes del comité técnico se tomaron por unanimidad, sino por mayoría, y que de manera respetuosa se dio paso también a la comunicación del disenso. Esto en relación al voto particular que la maestra María Esther Azuela Gómez emitió el viernes 24 de marzo, enumerando los 6 candidatos finalistas que, de acuerdo con su evaluación, no reunían los criterios de autonomía e independencia. Asumiendo esa particularidad, el Pleno del Comité cerró su misión con un mensaje en el que destaca haber demostrado
que aún en tiempos de polarización, desconfianza y estridencia, es posible trabajar y construir acuerdos desde la diversidad para garantizar la continuidad y el recambio institucional del INE. Viene ahora el turno de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, definir si alcanza los acuerdos sobre los nombres de los 4 futuros consejeros y consejeras o se aplica la insaculación de las quintetas en la recta final que habrá de culminar los próximos días aquí en el Pleno de San Lázaro. Procedimos a deliberar para integrar las 4 listas o quintetas, una de mujeres, 2 de hombres y una de mujeres para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Estas listas las entregamos hace unos minutos en sobre cerrado al secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, José Omar Sánchez Molina. Para cumplir con el principio de máxima publicidad y a la vez asegurar un trato igualitario entre las personas aspirantes en este proceso de entrevistas, además de evitar una situación de ventaja o de desventaja, lo que se hizo y fue de acuerdo con la convocatoria es que las entrevistas fueron grabadas y se van a hacer públicas una vez entregadas las quintetas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Acabamos de entregarlas hace unos minutos, entonces durante el transcurso del día seguramente ya van a estar disponibles para que todas las ciudadanas y los ciudadanos puedan ver y escuchar estas entrevistas. El comité, luego de deliberar larga y ampliamente y considerar integralmente los resultados de las evaluaciones, los perfiles, trayectorias, valores, autonomía, independencia e imparcialidad de las personas aspirantes, así como criterios transversales para asegurar la diversidad geográfica, étnica y disciplinaria, aprobamos, en algunos casos por unanimidad y en otros por mayoría, de esta lista de 20 personas aspirantes a partir de las cuales definimos las 4 quintetas. También hubo espacio para un disenso respetuoso. Hemos demostrado que, aun en tiempos de polarización, desconfianza y estridencia, es posible trabajar y construir acuerdos desde la diversidad para asegurar la continuidad y el recambio institucional del Instituto Nacional Electoral. Ahora, la Cámara de Diputados podrá realizar las designaciones de consejeras y consejeros por mayoría calificada o, en su defecto, por insaculación, con confianza en la idoneidad de las personas que integran las quintetas. Hasta aquí nuestra emisión de esta semana de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo en San Lázaro. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.